Así es. El dominicano que queremos le gusta mucho conversar con nuestra siguiente colaboradora, porque siempre tiene temas que nos ayudan a pulirnos como dominicanos del futuro. Y hablamos específicamente de nuestra querida Sharon Aiko Magno, diplomática de carrera, conferencista, consultora de negocios, coach ejecutiva. Bueno, que tenía unos días fuera de Camino al Sol atendiendo unos compromisos personales, profesionales, pero ya está por acá y con ella vamos a conversar sobre tips para pulir tu mensaje. Oye eso, para pulir tu mensaje, la comunicación efectiva en un discurso, en una venta, en una reunión de alto nivel. Atención. Buenos días, Sharon, ¿cómo estás? Muy buenos días, Cintia, Rey, Sobe, qué gusto estar de nuevo con ustedes hoy. Qué gusto verte otra vez. Y muy emocionada de compartir este tema que me parece necesario, importante y por supuesto también útil para nosotros y para quienes nos escuchan. Así es. Bueno. Sharon, cuando iniciábamos esta conversación, nuestra productora, Loandri, trajo unos papel, lápiz y papel. Ahí le mandó Sharon. Y allí le mandó Sharon. Entonces, bueno, aquí está. Díganos, profe, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Ajá, muy bien, así me gusta, con actitud de aprendizaje y dispuestos a todo. Así me gusta, Rey. Bueno, varias cosas. Primero comentarles por qué este tema. Porque el tema de afilar, pulir, mejorar nuestra comunicación, nuestra construcción de mensajes. Pienso que también alineado a muchos de los mensajes que compartía Delta hace poco, estamos en estos momentos en tiempos de necesidad de empatía, de compasión, de conexión, de entendernos unos a otros. Y quizás uno de los elementos que tenemos que abordar es cómo construir esos puentes de contacto y de conexión. Y por supuesto el principal puente es a través del lenguaje, a través de la expresión, obviamente también el arte y muchas otras formas, pero la comunicación está a la mano de todos. Y si afilamos la manera en que nosotros expresamos nuestras ideas, un poco con el fin de acercarnos al entendimiento y a la comprensión que pueda generar en el otro, en esa medida también creo que contribuimos a la paz, a la empatía, al entendimiento y a la mejora en la calidad de vida. Entonces, por eso pienso que este tema es importante y más aún en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo, en la situación que sabemos está ocurriendo a nivel global. Entonces, bueno, primero también contarles anecdóticamente que como participo en conferencias, en clases, en cursos y también, por supuesto, me nutro y participo en muchas conferencias a las que asisto para aprender, siempre me llama la atención algo de mi propio comportamiento y es que me pongo a observar la forma en que el conferencista o la persona que está comunicando algo entrega el mensaje. Y eso me llama mucho la atención porque en ocasiones me distraigo del mensaje en sí mismo. Entonces, una cosa es cómo lo comunicamos y otra cosa es qué estamos diciendo. Pero en mi caso muy personal, a mí siempre me distrae mucho la forma. Y me puse a pensar y a reflexionar por qué. Y después entonces llegué a la conclusión de que hay 3 factores claves a la hora de un poco entender por qué algo nos llama la atención, por qué algo lo recordamos de un evento, de una experiencia, y que hace que nosotros actuemos en función de algo que hemos escuchado. A veces es porque la persona que se está comunicando es alguien conocido, alguien que queremos, alguien que admiramos o respetamos. Otras veces es porque el mensaje es divertido, o es profundo, o es interesante. Pero la mayor parte de las veces, cuando ocurre esta simbiosis de que recordamos, de que nos entretiene y llama la atención, y de que actuamos en función del mensaje, es por la forma en que fue entregado el mensaje, más que la persona y más que el mensaje en sí mismo. Entonces, la forma en que nosotros construimos el mensaje a mí me parece fundamental. No sé si todos los Camino al Sol oyentes y ustedes estén de acuerdo conmigo, pero hoy quiero aportarles una técnica muy sencilla, y por eso el papel, para que preparemos y pulamos la forma en que nosotros construimos nuestro mensaje y nuestra entrega. ¿Están listos allí, mis chicos? Claro, ¡Listos! Excelente. Bueno, lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Tenemos una hoja en blanco. Es que la vamos a doblar en 4. Tenemos la hoja blanca, grande, y la vamos a dividir en 4. A nuestros amigos Camino al Sol oyentes que busquen por ahí una hoja normal de esa de 8,5 por 11, o no importa, hasta carta le dice. Tipo carta. Así es, tamaño carta. Quienes estén conociendo, por supuesto, lo tienen que visualizar y no lo pueden hacer. Exacto. Pero quienes estén en casa y lo pueden hacer, se los recomiendo haciendo mucho aquí porque por es una ellos. técnica A ver. fabulosa. Aquí tenemos. Okay. Listo. Lista. Muy bien. Entonces, en la primera parte, en este primer cuadrante, vamos a colocar título. Vamos a colocar título. Y cuando abrimos la hoja y la tenemos en 4 partes, ¿verdad? 4 cuadrantes,
vamos a ir anotando en cada uno de esos cuadrantes unos títulos. Se los comento a ustedes, chicos, que me siguen con el papel y a nuestros Camino al Sol oyentes. Recuerden estos 4 aspectos o 4 ventanas. La primera, audiencia. ¿A quién nos estamos dirigiendo? Audiencia, es el primer cuadrante. Aquí, audiencia. Segundo cuadrante, contexto o coyuntura. Contexto o coyuntura. Tercer cuadrante, data. Ahí podemos poner facts, estadísticas, anécdotas, imágenes. Y por último, en el último cuadrante, orden. Y ya les explico entonces qué significan cada una de estas 4 cosas. El tercero, por Data. favor. Ah, data. El tercero es data. Data, ok. Lo tenemos. Entonces tenemos audiencia, contexto, data y orden. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta entonces cuando vamos a preparar nuestro mensaje? Nosotros vamos primero a hacer una lluvia de ideas en donde vamos a ir anotando todo lo que nos aparezca en la cabeza en cada uno de estos 4 cuadrantes. ¿A quién me voy a comunicar? ¿Quién es mi audiencia, mi interlocutor, mi comprador si se trata de la venta, de mi audiencia si es una conferencia, mi jefe si estoy pidiendo un aumento de salario? ¿Quién es mi interlocutor? Y allí entonces necesito colocar todo lo que yo sepa de esa persona, cómo piensa, cómo siente, cómo decide, cómo puedo conectar con esa persona o con esa audiencia, tratando de homogeneizar algunos criterios. Allí hay muchas cosas que se pueden hacer, yo lo estoy tomando aquí relativamente rápido, pero hay trabajos demográficos, de personalidad, características muy, muy únicas, ¿no?, de esa audiencia que nos puede ayudar a pulir un poco toda esa información. En el segmento de contexto vamos a colocar toda la información que creamos relevante del momento que estamos viviendo. No es posible comunicar un mensaje desatendiendo la realidad, no estando conscientes de lo que está pasando alrededor. Entonces, en contexto podemos colocar qué situación vive mi comprador, qué situación vive mi jefe, qué están pensando y sintiendo mis interlocutores, un poco en el contexto. Es posible que haya una nueva ley, es posible que alguien haya renunciado, alguien se haya ido, es posible que en el mercado esté pasando algo puntual, es posible que en el mundo esté pasando algo puntual. Entonces ahí anotamos todo lo que tenga que ver con el contexto, con la coyuntura del momento. En el tercer cuadrante, el de data, vamos a colocar allí toda la información que podamos nosotros aportar, que pueda dar argumentación, validez, que pueda hacer que el mensaje, y ya vamos a llegar al mensaje, que se haga mucho más sólido y más robusto. Entonces allí podemos tener estadísticas, investigaciones de otras personas, experiencias de otras personas, historias, metáforas, imágenes. Podemos utilizar muchas cosas. De hecho, en una presentación donde ya nos apoyamos de una PowerPoint, por ejemplo, necesitaríamos también imágenes o videos, reels, que puedan ser atractivos. Y el último cuadrante, el que dice orden, es donde vamos a poner en orden qué conviene colocar primero y qué conviene colocar después, de 3 cosas. Ahí pueden anotar debajo de orden 3 cosas. Primero, la primera cosa allí, problema. ¿Cuál es el problema, situación, crisis, tensión, dificultad que yo voy a solucionar? Entonces vamos a colocar ahí problema. Segundo punto, solución. Solución, ¿qué es lo que yo propongo? ¿Qué es lo que yo ofrezco? Y tercer punto, tensión. ¿Cómo yo genero una tensión, una contradicción entre el problema y la solución? Cuando estamos en ese segmento de orden, lo que necesitamos definir es cómo prefiero yo abordar mi mensaje, empezando por el problema, luego la solución y luego generando tensión, o al revés, primero la solución, luego el problema, por último la tensión, o primero tensión, luego solución y por último problema. Lo importante es que nosotros durante nuestro mensaje, sea de 10 minutos o sea de 2 horas, construyamos una línea de tiempo donde sepamos que tiene que haber un momento de tensión, un momento de problema y un momento de solución. Eso es fundamental. Una vez que hemos hecho esto, chicos, que ya seguramente ustedes tienen sus 4 títulos, obviamente no lo hemos llenado porque no hemos elegido aún un tema a tratar, pero cuando nosotros vaciamos información aquí, ya tenemos un primer borrador, una primera herramienta que nos ayuda a pulir el mensaje. Después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llegar a la parte de atrás de nuestras 4 hojas. Lo cierro, vuelvo a cerrar y vamos a la parte de atrás donde voy a colocar idea, y en inglés allí está la palabra call to action o acción. Aquí es donde yo voy a refinar el mensaje final
de mi intervención, de mi conferencia, de mi presentación. Entonces, ¿cómo voy a llegar aquí? Porque aquí es donde queremos llegar. Llego allí revisando todo esto y empezando a eliminar información que no sea útil para conectar con mi audiencia. Entonces, ¿quién es mi audiencia? Voy destacando la información más valiosa. ¿Cuál es el contexto que quiero destacar? Quiero destacar Halloween, quiero destacar año preelectoral, quiero destacar la guerra en Palestina. ¿Qué quiero destacar del contexto? Data. ¿Prefiero estadística o prefiero imágenes? Y voy destacando. Orden. ¿Prefiero empezar por el problema o por la solución? Y también señalo mi orden. Y una vez que ya he pulido y limpiado todo esto, entonces llego al final donde está la idea o mensaje principal. Esto es súper importante. Aquí llegamos ya al punto final, a la guinda del pastel. La idea y el mensaje tiene que ser muy breve, tiene que ser una frase inclusive muy corta, en donde yo lo que quiera comunicar es qué es lo que la gente se va a quedar de mi mensaje y de mi presentación. Por ejemplo, hoy, particularmente aquí en Camino al Sol, para mí el mensaje más importante es que nuestros Camino al Sol oyentes, y por supuesto Rey, Sobe y Cintia, sean siempre muy conscientes que tienen que preparar su mensaje y aportar a través de sus ideas a crear espacios de paz y de empatía. Pulir nuestros mensajes nos ayuda a proyectarnos mejor, pulir nuestro mensaje nos ayuda a conectar mejor con el otro y lo más importante de todo, pulir nuestro mensaje nos ayuda a que el otro nos recuerde, el mensaje por supuesto le sea útil y que actúe en función de ese mensaje. Entonces, para mí, por ejemplo, sería valiosísimo que nuestros Camino al Sol oyentes, a partir de esta presentación hoy en la mañana, entiendan lo importante que es, en función de su interlocutor y de la profundidad y valía de su mensaje, que tengan el tiempo, y en 10 minutos se hace, de hacer este ejercicio y pulir su mensaje para que sea mucho más profesional, mucho más efectivo y que por supuesto al final nos sintamos orgullosos de la manera en que estamos transmitiendo nuestras ideas. Buenísimo. ¿Qué les pareció, chicos? Bien, Buenísimo. práctico, útil, súper. Tips para pulir tu mensaje, la comunicación efectiva en un discurso, en la venta, en reuniones de alto nivel, Me encanta. en esas conversaciones pendientes que tenemos por ahí, en todo eso. Sí, muchas. Buenísimo. Otro capítulo que le vamos a dedicar a este tema ya no es tanto en cómo pulir y construir nuestro mensaje, sino cómo entregarlo. La parte de el tono de voz, que ustedes por supuesto son expertos, también la confianza, la energía, la asertividad. Yo creo que eso merece otro espacio, ya una vez teniendo el mensaje, cómo lo comunicamos y lo proyectamos. Buenísimo. Pero eso para otra ocasión. Buenísimo, Gracias, Sharon. Sharon. Muchísimas Buenísimo. gracias por el regalo del día de hoy. Sharon. Un abrazo grande para Bueno, ustedes. Que Que estés muy bien. tengas una muy buena semana, Sharon. Cuídate mucho. Ya, adiós. Gracias. Bueno, y seguimos con Monsieur Periné, esta agrupación maravillosa, y Ana Tijoux interpretando Cumbia Valiente. Así seguimos. Lindo día, Sharon.